Saludos a todas y todos. Mi nombre es Víctor Rosell, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro tercer día de highlights desde el Congreso Europeo de Cardiología en la ciudad de Barcelona. Aprovecho de agradecer la audiencia y el interés por participar en esta puesta al día de los principales trabajos presentados en este Congreso y las nuevas guías que se han publicado a propósito de este evento. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes aquí, buenos días allá en Chile. Soy el doctor Milton Alcaíno, cardiólogo clínico y cardiólogo intervencional y senior. Voy a presentar el estudio ya bastante esperado que empecé a enrolar a los pacientes desde el año 2013 hasta el año 2020 y los resultados fueron presentados ahora en el Congreso, que es la revascularización percutánea en pacientes con disfunción ventricular isquémica. Como es conocido, la disfunción ventricular isquémica es la principal causa de insuficiencia cardíaca y de disfunción ventricular, con fracción de eyección reducida bajo el 40%. El estudio STITCH fue hecho ya hace bastante tiempo en pacientes con miocardiopatía isquémica y el cual a largo plazo resultó positivo, en este caso, respecto a mortalidad, pero en los primeros años el resultado fue lento. Sin embargo, no existía información, existe información solamente de registro y de metaanálisis de análisis de estos registros, los cuales mostraban cierta ventaja del tratamiento intervencional respecto al tratamiento médico, pero no existía ningún estudio que comparara en forma randomizada pacientes con tratamiento intervencional y tratamiento médico. Y este estudio entonces buscó responder a esa pregunta. Como se conocía anteriormente, no había ningún estudio, como mencioné, que comparara en forma randomizada este grupo de pacientes. La hipótesis entonces fue la revascularización con angioplastía si mejora la sobrevida de eventos libres en pacientes con disfunción sistólica severa de causa isquémica comparada con el tratamiento médico. Se enrolaron pacientes con una fracción de eyección menor a 35%, menor o igual a 35%, y con una enfermedad coronaria extensa evaluada por un score que ellos tienen del British Cardiovascular Interventional Society, que fuera mayor a 6. Ya al final explicaré un poco en qué se trata esto, y que tuvieran al menos 4 o más segmentos viables que fueran susceptibles de revascularización. Hubiera una serie de criterios de exclusión y, como dije anteriormente, ese grupo de pacientes la viabilidad se evaluó fundamentalmente por resonancia y se randomizaron a un grupo en total de 700 pacientes a la rama de procedimiento intervencional o de tratamiento óptimo. También se hizo un seguimiento ecocardiográfico a 6 y 12 meses y una serie de seguimiento clínico por un mínimo de 24 meses, y el promedio de seguimiento fue 3.4 años. El endpoint primario fue muerte de cualquier causa o hospitalización por insuficiencia cardíaca, y como dije anteriormente, se enrolaron 700 pacientes. Y también hubieron una serie de endpoints secundarios mayores y de calidad de vida evaluados por el cuestionario de Kansas City y el índice de calidad de vida también. Otros eventos secundarios también que no voy a detallar en esta presentación. Los pacientes eran todos de la Gran Bretaña, de Escocia y de Irlanda. Aquí están los grupos separados, 347 pacientes y para tratamiento intervencional, 353 para tratamiento óptimo, y el seguimiento, como dije anteriormente, fue aproximadamente 3.4 años, o sea, 41 meses para cada uno. La mayoría de como pueden ver, los pacientes tenían una edad bastante mayor cercana a los 70 años, el grupo promedio. La mayoría eran hombres, la fracción
de eyección era igual, 27%, no había diferencia. Como dije anteriormente, la viabilidad fue en su mayoría evaluada por resonancia, y el score que ellos, de severidad de la enfermedad coronaria fue bastante elevado, 10 sobre 6, sobre 6 era de 10 en ambos grupos. Entró por primera vez en un estudio de esto, entró pacientes con enfermedad de tronco, pero no fueron muchos pacientes, y la mayoría tenían enfermedad de dos vasos, como se muestra adelante. Todos tenían un buen tratamiento médico, sin embargo, tanto el tratamiento intervencional como el tratamiento médico, todos tenían un tratamiento médico óptimo y que incluso se mejoró en el seguimiento. Los pacientes que tenían hernia eran un número más reducido, pero esto aumentó a un 30% en cada rama en el seguimiento a más largo plazo. Un grupo importante tenía algún dispositivo, tanto de desfibrilador como resincronizador. Los resultados fueron en respecto al event point primario, que fue muerte de cualquier causa o hospitalización por insuficiencia cardíaca. No hubo ninguna diferencia en el seguimiento a 3.4 años. Todo esto, ¿no es cierto?, con un hazard ratio de 0.99 y el intervalo de confianza 0.78 a 1.27. Aquí están los componentes tanto de mortalidad, como se ve anteriormente, y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. No hubo ninguna diferencia en ambos grupos. En un análisis por edad, por fracción de eyección, presencia de diabetes, clase funcional, tampoco hubo ninguna diferencia. Hay que destacar que un gran número de pacientes de estos estaban en clase funcional 1 o 2, no estaban en una clase funcional más deteriorada. Y tampoco hubo respecto al valor de ProBNP. En cuanto a la fracción de eyección, una pequeña alza, pero que no alcanzó a ser significativa. Tampoco hubo al comienzo una mejoría de calidad de vida en los pacientes en que se hizo el tratamiento intervencional, pero eso se tendió a igualar en el seguimiento a más largo plazo. Esto fue solamente entre los primeros 6 a 12 meses. Esto es lo mismo, ¿no es cierto?, con este cuestionario que se muestra en la diapositiva. En cuanto al ProBNP, tampoco hubo una diferencia entre ambos grupos. Lo que sí hubo una diferencia es que hubo una mayor revascularización en el grupo que fue en tratamiento médico, y esto fue aproximadamente un 10%. En cuanto al infarto, era de esperar que los pacientes tuvieran infarto periprocedimiento en los pacientes que fueron sometidos a intervencional, pero los pacientes que estaban en tratamiento óptimo tuvieron mayor número de infartos espontáneos en el seguimiento. En conclusión, los pacientes que tienen cardiopatía isquémica tienen un alto mortalidad, como mostré anteriormente, y hospitalización por insuficiencia cardíaca, aún con tratamiento médico óptimo. Hay que recordar que estos pacientes no estaban tratados con SGLT2 y solamente llegó a un 30% el tratamiento con ARNIs. La intervención coronaria percutánea no reduce los eventos compuestos, tanto de muerte total o de hospitalización por insuficiencia cardíaca. En un seguimiento de 3.4 años, la intervención percutánea no mejoró claramente la función ventricular y no hizo al final, al seguimiento, una mejoría en la calidad de vida comparado con otros estudios. Un pequeño comentario al respecto. Estos pacientes fueron seguidos solamente 3.4 años, por lo tanto hay que esperar un seguimiento a más largo plazo. El grupo no fue de muy alto riesgo. Si se fija, la fracción de eyección, si bien fue baja, la capacidad funcional de la mayoría de los pacientes era 1 o 2. Un grupo importante tenía enfermedad de solo 2 vasos. Se colocó una media de solamente 3 stents. Los pacientes, la mayoría, no requirió apoyo mecánico, y el análisis de revascularización completa, porque se consideró que la mayoría de estos pacientes tuvieron revascularización completa, lo hicieron los laboratorios locales. Como el Stitch, no hay relación con la viabilidad, pero esto hay que verlo, depende con el método que se evalúa la viabilidad. Hubo un 10% de los pacientes en el tratamiento médico, además, que requirió tratamiento intervencional. Y solo un grupo, un 30%, estaba en tratamiento con ARNI y nada con 6GLT. Lo positivo de esto es que los pacientes deben ser tratados con el tratamiento médico óptimo,
tanto en intervencional como de tratamiento médico. Y esto obviamente va a esperar el seguimiento a largo plazo. Esto es como dicen los gringos, to be continued. Hola a todos, yo soy el doctor Roberto Concepción, cardiólogo. Estamos acá en el Congreso Europeo de Cardiología en la ciudad de Barcelona y quiero presentarles un resumen de las guías de tratamiento de la hipertensión pulmonar que se han presentado en este congreso en el día de ayer, sábado. Como una ilustración inicial, esta guía es una tarea difícil que me han dado porque en 10 minutos tengo que hacer un resumen de una guía que tiene más de 200 páginas, pero básicamente me voy a referir a temas que creo que son importantes y que han aparecido nuevos en esta guía. Esta es la ilustración central de la guía, me parece bastante didáctica porque parte en el concepto que la hipertensión pulmonar hay dos grandes grupos, ustedes conocen, la hipertensión pulmonar postcapilar o básicamente por congestión pulmonar y la enfermedad pulmonar, arterial pulmonar por obstrucción precapilar. A esta última es la que más nos vamos a dedicar. Y aquí en el segundo línea del panel, ustedes ven los grupos de hipertensión pulmonar y el grupo que básicamente se dedica a esta guía es la hipertensión arterial pulmonar grupo 1, donde fíjense ustedes que puede ser idiopática o heredable o puede ser asociado a otras condiciones y es realmente una enfermedad rara. El segundo grupo es el grupo de enfermedad pulmonar y enfermedad cardíaca izquierda, o sea, disfunción ventricular izquierda, que es muy común en la práctica habitual. El grupo 3, ustedes ya saben que es asociada a enfermedades pulmonares. El grupo 4, enfermedad tromboembólica. Y el grupo 5, que es una mixtura de condiciones. Y por último está el manejo de esta enfermedad, que esta guía básicamente lo que más se enfoca es en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1. ¿Ah? ¿Qué me pareció a mí interesante destacar y que apareció de nuevo en esta guía? Bueno, una de las condiciones que apareció de nuevo en esta guía es que en el 2015 hubo que pasar 7 años para que saliera una guía de la última de la Sociedad Europea de Cardiología. En el 2022 se sigue recomendando, pero con una fuerte recomendación, el ecocardiograma como screening del paciente con hipertensión pulmonar. Eso es relevante porque es digamos, la tecnología que más tenemos disponible en la práctica habitual para enfrentar el diagnóstico de estos pacientes. Y se sigue manteniendo el criterio de umbral de una velocidad de regurgitación tricuspidea de más de 2.8 metros por segundo para hablar de posibilidad de hipertensión arterial pulmonar. Aquí en esta figura, es una figura bastante central del texto y me parece importante destacar los principales hallazgos ecocardiográficos que hace énfasis esta guía. Básicamente es la dilatación del ventrículo derecho en distintos ejes ecocardiográficos, ¿no es cierto? La aparición de lo que se llama el aplastamiento del septum interventricular desde el ventrículo derecho, es un signo importante, signos extracardíacos como la dilatación de la vena cava inferior. Y en el segundo panel ven algunas signologías ecocardiográficas más bien de disfunción ventricular. Básicamente en el Doppler un tiempo de aceleración de menos de 105 milisegundos, dilatación diastólica con disfunción del ventrículo derecho y se hace énfasis en ocupar el área fraccional, el cambio de área fraccional de menos de 35%, el TAPSE, que es una modalidad bastante fácil de hacer, aunque muchas veces, a veces no es digamos, tan sensible y específico, pero es algo que tenemos a la mano. Y lo otro son algunas características ya ecocardiográficas más definidas, como la dilatación de la aurícula derecha y la magnitud de la regurgitación tricuspidea. De manera que el ecocardiograma le dan énfasis bastante en esta guía. ¿Qué es de nuevo en esta guía también? Bueno, el cateterismo cardíaco derecho se recomienda en todos los pacientes que usted va a completar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, especialmente si está esperando el diagnóstico de enfermedad del grupo 1.
Y aquí me pareció a mí que es algo interesante, que es que la adenosina, que en la guía anterior era el medicamento considerado para hacer un test de vasoreactividad pulmonar. Ustedes saben que cuando se diagnostica la hipertensión pulmonar, uno debería hacer un test de reversibilidad y en ese sentido va a dirigir la terapia. Los pacientes reversibles con hipertensión pulmonar del grupo 1 en general tienen una indicación precisa de algunos fármacos, especialmente calcio antagonista, y los pacientes que no tienen reversibilidad van a otro grupo de tratamiento. Y fíjense ustedes que esta guía hace una recomendación de alto grado, ya no de la adenosina, y no es porque la adenosina sea mala, sino porque tiene bastantes efectos adversos en las dosis que estaban recomendadas. Así que esta guía recomienda el óxido nítrico inhalado, el iloprost inhalado o el epoprostenol en los lugares que lo tengamos disponible en forma intravenosa. Nosotros en Chile tenemos iloprost inhalado, así que yo creo que probablemente eso va a cambiarnos un poco la práctica, aunque también tenemos adenosina, que la guía no dice que no se use, pero mantiene la indicación esta de 2A y privilegia el óxido nítrico y el iloprost inhalado. También hace énfasis esta guía que para confirmar el diagnóstico debería seguir usándose el cateterismo derecho y test de hiperreactividad con fármaco, y en pacientes deben hacerse en lugares donde tengan experiencia. Eso también es importante, y un poco más adelante vamos a ver la importancia que le dan a los centros de referencia de hipertensión pulmonar, que en nuestro medio tenemos 2 o 3 centros de referencia nacional y algunos centros más chicos donde se ven pacientes con hipertensión pulmonar. Uno debería tratar de concentrar pacientes en grupos de alto volumen que tienen y adquieren mayor experiencia. Esta es lo que propone para el test de hiperreactividad, y fíjense ustedes que van todos a un centro de referencia, cateterismo cardíaco derecho. Básicamente, cuando uno tiene la sospecha del diagnóstico, estos son los criterios que establece esta guía, que son criterios ya conocidos: mayor o más de 10% de caída de la presión media de la arteria pulmonar, y eso ya hace, sin muchos cambios en el gasto cardíaco, eso hace suponer que los pacientes van hacia una rama u otra. Los pacientes que no tienen caída de la reactividad, pues van a un grupo de tratamiento específico, y los que tienen caída, pues bueno, uno le inicia calcio antagonista y lo reevalúa entre 3 y 6 meses con estas características, básicamente con capacidad funcional, BNP o NT-proBNP, y eventualmente puede continuar la terapia. Algo importante que me parece a mí que hace esta guía es como concentrar un poco los criterios de estratificación de riesgo del hipertenso pulmonar, y lo hace un poco más práctico en ubicar a los pacientes en 3 grandes grupos: los de riesgo bajo, los de riesgo intermedio y los de riesgo alto. Y para eso usa un esquema que es conocido, que los que hacen hipertensión pulmonar lo conocen, que son 3 grandes columnas que los voy a presentar a continuación, pero fíjense que este es el modo simplificado para establecer el riesgo de los pacientes. En verde, los pacientes que tienen bajo riesgo, como un semáforo; en amarillo y un poco naranja, los pacientes de riesgo intermedio, un poco menos, un poco más; y en rojo, los pacientes de alto riesgo. Y fíjense ustedes que le da puntaje en dependencia de estas 4 variables, básicamente la capacidad funcional, el test de marcha de 6 minutos y el NT-proBNP. O sea que es bastante simple, y usted en la práctica clínica, cuando vea pacientes de este tipo, pues puede ubicarse según estos parámetros. Algo nuevo en esta guía y que no estaba en la guía anterior es la práctica del ejercicio supervisado en pacientes con hipertensión pulmonar. La guía anterior tenía una indicación 2A en pacientes con hipertensión pulmonar y que no estaban condicionados físicamente, recomendar ejercicio supervisado. Hoy día, y eso se sabe ya hace algunos años, el ejercicio supervisado y la rehabilitación cardiovascular tiene una indicación precisa, una indicación clase 1. O sea, los pacientes con hipertensión pulmonar deberían estar con ejercicio garantizado. La inmunización también es importante en estos pacientes, especialmente aquí se incluye vacunas SARS-CoV-2.
algunas circunstancias especiales que no estaban en la guía anterior, como es la presencia de la corrección de la anemia y o el déficit de fierro, las dos, sobre todo la presencia de déficit de fierro con anemia, de una indicación precisa 1A. Dos palabras para hablar un poco del el embarazo en los pacientes con hipertensión pulmonar. Ustedes saben que la gran mayoría de estos pacientes son mujeres, de manera que esta guía, la guía del 2015 era bastante somero lo que decía de el embarazo, digamos. La guía esta del 2022 hace una fuerte recomendación, no solamente que debe evitarse el embarazo, pero da a conocer una serie de situaciones, incluso pacientes que a pesar de la advertencia salen embarazadas. Esas pacientes deben ir a un centro de alta expertise en el manejo de pacientes, y hace énfasis en la apoyo y soporte psicológico en estos pacientes multifactorial. Bueno, finalmente, en cuanto al manejo, esta guía también recomienda que los pacientes con disfunción izquierda, especialmente los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, siempre van a tener cierto grado de hipertensión pulmonar, y estos enfermos deberían ir a cateterismo y a clínicas de hipertensión pulmonar donde se puedan evaluar con distintos grados de recomendación. Voy a pasar un poco más rápido porque parece que estamos en la hora. En cuanto al tratamiento, el tratamiento básicamente lo que recomienda son algunas drogas nuevas que no estaban en la guía anterior. Especialmente no sale, digamos, continúa el tratamiento con los targets establecidos, la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico y la vía de los análogos de las prostaciclinas, y eso básicamente no ha cambiado en el tridente de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Aquí están los distintos fármacos que se recomiendan en esta guía. Yo les recomiendo que se la lean en extenso porque la verdad que es un buen documento de hipertensión pulmonar. Fíjense ustedes que se agregan algunos que no estaban en la guía anterior, especialmente el macitentan, que es un medicamento hoy día con harta evidencia de mortalidad en estos pacientes, y los inhibidores de la fosfodiesterasa le dan mucha importancia al tadalafil y al sildenafil también, que es lo que tenemos en Chile. Y algunos otros que son de uso ya sea subcutáneo o incluso orales. Aquí está agonista de los receptores de la prostaciclina, específicamente el Celexipac, lo recomienda en algunos tipos de pacientes con hipertensión pulmonar. No se recomienda el uso de antifosfodiesterasa, o sea, el sildenafil, básicamente en nuestro medio, en pacientes con HPF, o sea, insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, porque no hay evidencia del uso de ese medicamento. Aquí están algunas combinaciones recomendadas, y fíjense ustedes que el ambrisentan y el tadalafil se recomendaba en la guía 2015. Hoy día la recomendación de inicio de terapia es con dos fármacos. Ellos insisten en que, esta guía insiste en el tratamiento escalonado, iniciar ambrisentan y tadalafil. En nuestros medios se usa mucho más el sildenafil, o iniciar con macitentan o tadalafil con un alto grado de recomendación. Fíjense ustedes que esta guía en clase 3 recomienda la terapia inicial con macitentan, tadalafil y Celexipac, o sea, un bloqueador del receptor de prostaciclina. La verdad que no, perdón, un análogo de prostaciclina, no está recomendado ese tridente de tratamiento. Finalmente, esta guía también hace énfasis en el tratamiento de la hipertensión pulmonar grupo 4, aquella que es por enfermedad tromboembólica pulmonar. Y fíjense ustedes que esta gráfica es bastante didáctica, en el sentido de que la hipertensión pulmonar con enfermedad tromboembólica en una primera etapa, donde hay una fibrosis y obstrucción proximal de la arteria, la indicación precisa de estos pacientes en los lugares donde se pueda y hay experiencia es la cirugía, ¿no es cierto?, la endarterectomía pulmonar, pero le da un papel a la angioplastía pulmonar. Y esto no estaba en la guía previa, y esto yo creo que es una novedad, le da una indicación interesante, y en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad de mucho tiempo y con enfermedad más bien distal, que lo que predomina es la microvasculopatía, pues bueno, en esos pacientes se recomienda el uso de fármacos, especialmente ahí entre el grupo de Ríos igual.
2 palabras para la recomendación de trasplante de pulmón. Recomienda referir a pacientes con lista de trasplante en centros que tengan alta tasa de cirugía de este tipo, con buenos resultados, y en pacientes que ya están con tratamiento y con un score REVEAL de más de 7 o de más de 10, o sea, pacientes de muy alto riesgo. Una última parte de la guía se refiere a los centros de hipertensión pulmonar, y básicamente son indicaciones de alto impacto, o sea, son indicaciones clase 1, nivel de evidencia C. Se recomienda que los pacientes sean agrupados y sean vistos en grupos multidisciplinarios, especialmente conformados por cardiólogos, neumólogos, reumatólogos, etcétera. Finalmente, esta es la última diapositiva. Aquí les dejo todas las distintas plataformas que está esta guía, desde una guía de bolsillo hasta una guía que está con el set de diapositivas en la página de la Sociedad Europea de Cardiología. Es una guía bastante completa que, les repito, tiene cerca de 200 páginas, pero realmente es un documento de primer nivel y un documento con gran valor docente. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Voy a presentarles este ensayo denominado Invictus, cuyo nombre es Rivaroxaban para enfermedad cardíaca reumática asociada con fibrilación auricular. ¿Por qué es necesario este estudio? La enfermedad cardíaca reumática sigue afectando una gran cantidad de población a nivel del mundo, aproximadamente 40 millones de personas, principalmente en países de bajos y medianos ingresos. Y aproximadamente un 20% de los pacientes con enfermedad cardíaca reumática tienen fibrilación auricular. En realidad, este es un punto pendiente de investigar, ya que no existen ensayos randomizados de anticoagulación en la enfermedad cardíaca reumática asociada con la FA. Menos de la mitad de los pacientes se les prescribe antagonistas de la vitamina K y solo un tercio logra niveles terapéuticos de INR en relación con esta terapia. El Invictus es el ensayo randomizado más grande de enfermedad cardíaca reumática. Incluyó 138 centros en 24 países, en África, en Asia y en Latinoamérica. Finalmente se incorporaron 4.565 pacientes. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión considerados? 18 años o más con enfermedad reumática cardíaca, NFA o flatter auricular y al menos uno de los siguientes: un score de riesgo de embolía mayor que 1, área mitral bajo 2 centímetros cuadrados y evidencia de contraste espontáneo o trombo en la aurícula izquierda. Este es el diseño del estudio. Entonces, recordemos: pacientes con enfermedad cardíaca reumática asociada a FA, con estenosis mitral y con CHA2-VASc mayor o igual que 2, y fueron asignados a uno de 2 tratamientos, o Rivaroxaban, 20 miligramos al día, en total 2.275 pacientes. Se bajaba 15 miligramos si el clearance de creatinina en entre 15 y 49 ml minuto, y para antagonistas de vitamina K, con un objetivo de INR de entre 2 y 3, 2.256 pacientes. El punto de observación primario compuesto fue accidente cerebrovascular, embolismo sistémico, infarto de miocardio o muerte de causa vascular o de causa desconocida. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Como ya les mencionaba, 4.565 pacientes enrolados, 82% de ellos con estenosis mitral moderada a severa, 27% con estenosis mitral severa, edad promedio 50 años, 72,3% mujeres, 6,1% diabéticos, con un score de CHA2-VASc mayor o igual que 2, 56%, y discontinuación permanente fue mayor en el grupo Rivaroxaban. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Seguimiento promedio de 3,1 años. Y aquí pueden ustedes ver que la incidencia acumulada del punto de observación primario fue mayor con Rivaroxaban,
Principalmente esta diferencia fue gatillada por la diferencia en mortalidad y lo más importante que no hubo un incremento significativo en la tasa de sangrado en relación con vitamina K. Aquí un poco más en detalle los resultados, ya lo mencionamos, el endpoint primario rivaroxaban 8,2%, vitamina K 6,5%, hazard ratio 1,25%. Muerte 8% para rivaroxaban, 6,4% para antagonistas de vitamina K, hazard ratio 1,23%. Y ACV isquémico 1,1% para rivaroxaban y 0,7% para vitamina K, hazard ratio 1,53%. Todas diferencias significativas. En relación a los resultados de seguridad, no hubo diferencias significativas entre los grupos para sangrado mayor, 0,67% por año para rivaroxaban y 0,83% por año para antagonistas de la vitamina K. En conclusión, en este estudio Invictus, comparado rivaroxaban, los antagonistas de la vitamina K redujeron mortalidad y accidente cerebrovascular isquémico sin incrementar el riesgo de sangrado mayor. Por lo tanto, los antagonistas de la vitamina K deberían seguir siendo el estándar de cuidado para la fibrilación auricular asociada a la enfermedad cardíaca reumática. Muchas gracias por su atención. Me presento, mi nombre es Hugo Fuentes, soy becado de cardiología de la Universidad de Chile y les voy a presentar el estudio All Heart, el cual fue presentado el día de ayer en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué es el estudio All Heart? Es un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, en el cual randomizó en pacientes con cardiopatía coronaria terapia usual versus terapia usual más allopurinol y vio si tenía algún impacto a nivel cardiovascular. A modo de contexto, el allopurinol es un inhibidor de la xantina oxidasa, reduce los niveles de ácido úrico y el estrés oxidativo. Esto se ha visto que pudiese ser beneficioso en términos de daño coronario, en términos de disfunción endotelial y en términos de estrés oxidativo miocárdico. Es la primera línea de tratamiento para la crisis de gota en pacientes que ya tengan antecedentes de gota, pero aún no está licenciado para tratar hiperuricemia asintomática o enfermedades cardiovasculares. La importancia de los niveles séricos de ácido úrico con las patologías cardiovasculares es aún controversial dada la evidencia actual. ¿Cuáles son los criterios de inclusión de este estudio? En primer lugar, hombres o mujeres que tengan sobre 60 años con evidencia de cardiopatía coronaria. ¿Y a qué se refieren cuando hablan de evidencia de cardiopatía coronaria? En primer lugar, que hayan tenido historia de angina, que hayan tenido historia de infarto, que hayan tenido algún tipo de revascularización, ya sea coronaria percutánea o quirúrgica, o que haya alguna evidencia de isquemia en algún test funcional, como un test de esfuerzo, un eco de Butte, etc. Dentro de los criterios de exclusión tenemos la historia de gota, disfunción renal, insuficiencia cardíaca, crisis funcional 3 a 4, enfermedad hepática, reacción alérgica, etc. ¿Cuál fue el diseño de este estudio? Se enrolaron pacientes desde el 2014, se siguieron hasta el 2017, en el Reino Unido, médicos de atención primaria buscaron pacientes que tuviesen las características más de 60 años, cardiopatía coronaria, que no tuviesen gota y que no tuviesen disfunción renal, y se randomizaron a la rama de terapia usual versus allopurinol. En caso de que se randomizaran a allopurinol, se tomaba el examen y se veía la función renal. Si teníamos velocidad de filtración glomerular mayor a 60 ml por minuto, partíamos con 100 miligramos por 2 semanas, 100 miligramos día, a las 2 semanas aumentábamos a 300, y luego a las 2 semanas volvíamos a hacer un aumento a 600 miligramos. En caso de que tuviese una función renal, una velocidad entre 30 y 60 ml por minuto, partíamos con 100 miligramos y a las 2 semanas aumentábamos a 300 miligramos. Y se hacía el seguimiento con exámenes de sangre, se veían si había reacciones alérgicas, etc. Finalmente se randomizaron 5.937 pacientes, 2.853 asignados a la rama de allopurinol y 2.868 asignados a la rama de tratamiento usual. ¿Cuáles eran las características de estos pacientes? Bueno, en general eran pacientes peri 70 años, en ambas ramas, en su gran mayoría de sexo masculino, 75% aproximadamente,
pacientes en general con presiones arteriales elevadas, aproximadamente el 75% de los pacientes de este estudio eran hipertensos de base, también tenían sobrepeso, casi llegando a la obesidad en su mayoría, tenían un ácido úrico basal PERI 5,38 miligramos por decilitro, también tenían pacientes de cardiopatía coronaria, lo que les había comentado antes como inclusión. Los outcomes, el outcome primario era un outcome compuesto de IEM no fatal, stroke no fatal y muerte cardiovascular. Además, como outcome secundario se buscó mortalidad por cualquier causa, calidad de vida y evaluar costo-efectividad del allopurinol. ¿Cuáles son los resultados? El outcome primario, este outcome compuesto, se vio que no hubo ninguna variación entre el número de eventos a raíz de en el seguimiento que se hizo en 7 años, con un hazard ratio de 1,04, no hay diferencia significativa. No hay diferencia significativa en infarto no fatal, en stroke no fatal, no hay diferencia en muerte cardiovascular y no hay diferencia tampoco en mortalidad de ninguna causa. Dentro de los outcomes secundarios, no hay diferencia significativa en calidad de vida, se midió con el cuestionario EQ5D, y dado que no hubo diferencia en el outcome primario, ni en hospitalizaciones cardiovasculares, ni calidad de vida, no se pudo realizar la diferencia del costo-efectividad. Por lo tanto, la conclusión es que agregar allopurinol a la terapia usual no mejora los desenlaces cardiovasculares en pacientes cardíacos coronarios sobre los 60 años. En general no hubo mayor problema en relación a la dosis, a la seguridad, con la dosis alcanzar los 600 miligramos, y el estudio finalmente demuestra que no hay evidencia para el uso del allopurinol como terapia de prevención en pacientes con cardiopatía coronaria. Hola, buenas tardes. Soy Paz Quintana, residente de cardiología. Les voy a presentar los highlights del estudio de líder presentados hoy en el Congreso Europeo de Cardiología. Los inhibidores de la SGLT2 fueron desarrollados principalmente como agentes hipoglicemiantes que luego demostraron reducir el riesgo de muerte y otros outcomes adversos en pacientes con falla cardíaca crónica y FEI menor a 40%, tanto con antecedentes de diabetes tipo 2 o sin. Cerca de 64 millones de personas alrededor del mundo presentan falla cardíaca en algún grado, y aproximadamente la mitad de ellos tienen una FEI conservada o levemente reducida. El rol de estos medicamentos en aquellos pacientes con FEI mayor a 40 aún permanece incierto. Dentro de los objetivos de este estudio tenemos los outcomes primarios que buscaban determinar si la dapagliflozina era superior al placebo con respecto a reducir de forma compuesta la mortalidad de causa cardiovascular y los eventos de falla cardíaca. Y en el outcome secundario se buscaba primariamente determinar si la dapagliflozina es superior al placebo en manera individual de reducir la mortalidad de causa cardiovascular y los eventos de falla cardíaca. También en mejorar el cuestionario de Kansas y en que la dapagliflozina fuera superior al placebo en disminuir la muerte de cualquier causa. Este estudio fue un estudio doble ciego, randomizado 1:1, multicéntrico de 353 centros dentro de 20 países, donde se enrolaron 6.263 pacientes con falla cardíaca FEI mayor a 40%. Fueron 2 ramas, una de la dapagliflozina 10 miligramos al día y otra de placebo. Dentro de los criterios de inclusión eran pacientes hombres o mujeres mayores a 40 años, que tuvieran el diagnóstico de falla cardíaca diagnosticado hace 4 semanas por lo menos, con una New York Heart Association entre 2 y 4, que tuvieran la evaluación de ecocardiograma o resonancia de una FEI mayor a 40 y que podrían ser pacientes hospitalizados o ambulatorios y que tuvieran un ProNP elevado. Dentro de los criterios de exclusión, se excluyeron pacientes que usaban inhibidores del SGLT2 dentro de las últimas 4 semanas, pacientes con diabetes tipo 2, con diabetes tipo 1 y una velocidad de filtración glomerular menor a 25. También los pacientes con presión arterial sistólica menor a 90 y mayor a 160 dentro de otros criterios de exclusión. Dentro de los pacientes que se enrolaron, tenían una media de edad de 72 años, un 44% de los pacientes eran mujeres, 75% de los pacientes tenían una clase funcional 2 de la New York Heart Association,
tenían elevados riesgos, factores de riesgo, tenían elevado el ProNP, un promedio de 1011 picogramos por ml, 16% de los pacientes enrolados estaban hospitalizados o se habían sido dados de alta dentro de los últimos 90 días. También tenían alta proporción de comorbilidades. Un 45% de los pacientes era diabéticos tipo 2, 45% tenían un IMC mayor a 30, el 57% tenía una historia de FA o flutter. También cabe destacar que el 18% de los pacientes enrolados tenían el antecedente de una FEBI mejorada. Al dividirlo en subgrupos por la FEBI, 34% de los pacientes presentaban una FEBI entre 41 y 49%, el 36% entre 50 y 59%, y el 30% de los pacientes una FEBI mayor a igual a 60. Dentro de los resultados, en este gráfico, bueno, en esta tabla, perdón, podemos ver que el outcome primario tiene una relación estadísticamente significativa en el outcome primario compuesto, pero si lo vemos por individual, solamente el único que cumple una relación estadísticamente significativa es la disminución de la hospitalización por falla cardíaca, no así las visitas a urgencia ni la muerte por causas cardiovasculares. Dentro de los outcomes secundarios, sí hubo una relación estadísticamente significativa tanto en el grupo que vio que mejoraba el cuestionario de Kansas y en el no empeoramiento de la falla cardíaca y la disminución de la muerte de causa cardiovascular. No así en las muertes por cualquier causa. En estos gráficos podemos ver en el primero a la izquierda arriba el outcome primario, que nos mostraba era el outcome primario que era el compuesto entre la mortalidad por causa cardiovascular y los eventos de falla cardíaca, donde sí se ve que hay una relación estadísticamente significativa entre que tiene mayor expectativa la dapaglifosina. Y en el arriba a la derecha, el empeoramiento de la falla cardíaca, que es el outcome secundario, que también hay una relación estadísticamente significativa. No así en los dos gráficos de abajo, que en el de la izquierda no podemos ver las causas de muerte cardiovascular y las de la derecha las causas de la muerte por cualquier causa, que no hubo relación estadísticamente significativa. Aquí un poco más en detalle podemos ver el gráfico de las muertes por causas cardiovasculares, donde no hay relación estadísticamente significativa, vemos un hazard ratio de 0.88, donde el intervalo de confianza pasa por el 1. En este gráfico de forest plot de la outcome del primario, de los outcome primarios, podemos ver el análisis de subgrupos por edad, por ejemplo, donde se dividió en grupos de mayores o menores a 72 años, donde sí hubo relación estadísticamente significativa en los dos subgrupos, al igual que en la división por sexo, en femenino y masculino. No hacían las razas, donde no hubo relación estadísticamente significativa en los pacientes asiáticos ni en los pacientes afroamericanos. Y en la parte geográfica tampoco en los pacientes asiáticos ni en los americanos. Bueno, este estudio es el más amplio hasta la fecha para evaluar pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI mayor a 40%. Es el único estudio que ha incluido pacientes con FEBI mejorada. Posee una alta calidad metodológica e incluye población de mayor riesgo con más comorbilidades y niveles más altos de ProNP. Dentro de mis conclusiones de este estudio es que no existe una evidencia suficientemente clara de que la dapaglifosina afecte en la mortalidad como outcome primario individual. Sin embargo, el uso de la dapaglifosina en pacientes con FEBI levemente reducida y preservada se disminuye en forma significativa el outcome primario compuesto. Constituye una interesante línea de investigación, sin embargo requiere mayor evidencia para considerar el uso de los inhibidores de la SGLT2 como standard of care en pacientes con FEBI mayor a 40%. Muchas gracias. Buenos días, soy el doctor Matías Herrera, becado de cardiología del Hospital de Salvador, por la Universidad de Chile, y hoy les voy a hablar de un trabajo que se publicó, se expuso el día de ayer sábado acá en el Congreso Europeo de Cardiología, acá en Barcelona, con respecto a la
al tratamiento de la apnea del sueño en la falla cardíaca, ¿ya? Llamado Advent Heart Failure. Así que vamos a partir. Este estudio se inició en el 2010, ¿ya? Donde ya existe evidencia que el trastorno del sueño, tanto obstructivo, la apnea del sueño tanto obstructiva como central, aumentaba la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, independiente de otros factores de riesgo e independiente de la terapia contemporánea de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Dado que tampoco existían ensayos clínicos randomizados que demostraran eficacia de tratar esta patología para reducir la comorbilidad y la mortalidad cardiovascular, se decidió por optar este estudio que estoy presentando actualmente. Aquí los pacientes, se objetivaron pacientes con fracción de eyección reducida, ¿ya? Para poder randomizarlo a control y tratamiento, los pacientes con patología del sueño, apnea del sueño, tanto obstructiva como central, y como mencioné, de randomizarlos con control o terapia, ventilación no invasiva, a través de la Adaptive Servo Ventilation gatillada por flujo, ¿ya? Para evaluar si que se podía reducir el outcome primario compuesto por la mortalidad por todas las causas, tasa de trasplante, de implantación de asistencia ventricular, hospitalización cardiovascular, descarga propia del desfibrilador y presencia de nueva FDA que requiere anticoagulación, ¿ya? Este dispositivo, proporcionado por Philips en este estudio, se utilizó ya que lograba un mejor ajuste de las presiones al final de la expiración para poder controlar de forma efectiva las patologías del sueño obstructiva, y en el caso de la presión logra controlar bastante bien los niveles de presión inspiratoria para poder controlar la patología del sueño principalmente central, más que los otros dispositivos convencionales, ¿ya? El diseño del estudio es un estudio multicéntrico, multinacional, de 9 ciudades, 4 sitios donde se proporcionan los pacientes, randomizados en grupos paralelos, doble ciego, en donde finalmente, como mencioné, se lo utilizaba a los pacientes con falla cardíaca reducida, que se objetivaba la patología del sueño y que se le proporcionaba o no la terapia ventilatoria no invasiva, ¿ya? El análisis de la información fue con intención de tratar, ¿ya? Por lo tanto, los criterios de inclusión de esta fueron pacientes con insuficiencia cardíaca estable, mayor o igual de 18 años, tanto mujeres como hombres, con fracción de eyección reducida menor de 45%, proporcionada por un ecocardio reciente, y con tratamiento de insuficiencia cardíaca óptimo de las últimas 2 semanas y al menos 3 meses con beta bloqueo. A este grupo de pacientes se le realizó estudio del sueño y que objetivó a través del índice de apnea y hipopnea, más de igual 15 eventos por hora, estratificando a estos pacientes tanto obstructiva como patología obstructiva como central. Y además de esto se les realizó una encuesta de la calidad de vida, nivel de ProNP y test de marcha, a lo cual posteriormente se les randomizó al grupo control con expectativa de lograr un grupo al menos un N430 pacientes, y pacientes que también un grupo de pacientes a tratar con esta terapia no invasiva, ojalá lograr un N430 también, titulando los niveles de presión IPAP y EPAP y soporte de acuerdo a una polisonografía basal y una posterior al mes de la visita, ¿ya? Se le siguió 1 mes, 3 meses, 6 meses y después luego cada 6 meses hasta completar 5 años. El problema con esto es que en septiembre de 2015 salió el estudio Serve Heart Failure, que es un estudio randomizado que finalmente comparó a los pacientes con insuficiencia cardíaca reducida, pero que solamente se estudió la terapia no invasiva en pacientes con patología del sueño central, lo que tuvo aumento de la mortalidad en este grupo. Por lo tanto, esto en múltiples países de los cuales pertenecía el estudio, decidieron prohibir la reclutación de pacientes con patología central del sueño, y también se tuvo que suspender y hacer nuevos consentimientos formados donde también hubo una fuga de pacientes. En marzo del 2021 también, por la restricción del COVID, se tuvo que suspender el reclutamiento y posteriormente también, pero a pesar de eso, se logró continuar el seguimiento. Y en el 2021 Philips retiró los equipos, por lo tanto se dio término prematuramente al estudio, logrando finalmente tener un grupo total de 731 pacientes, con un grupo control de 332 y 324 el grupo tratar, con una media de seguimiento de 2,7 años. Dentro del grupo demográfico destaca que tenemos un grupo mayoritariamente de hombres de 63 y 65 años aproximadamente, obesos al menos tipo 1,
con falla cardíaca tanto isquémica como no isquémica, al menos capacidad funcional 2, con FEISPERI 35-33%, y con principalmente hipertensión como comorbilidad. Ya dentro del tratamiento que poseían, la verdad que está con ajustes bastante adecuados de terapia, incluyendo casi el 90% con antagonista LOIECA, ARA2, ARNI, beta-bloqueo, antagonista mineralocorticoide, incluso también diurético y un menor porcentaje con antiarrítmicos, y también con dispositivos, sobre todo marcapasos y desfibrilador. ¿Ya? El grupo paciente aquí a destacar, por lo que ya mencioné anteriormente, tuvo principalmente un mayor número de pacientes con patología obstructiva del sueño, con una somnolencia diurna normal, no más de 10 puntos de acuerdo a este score. Eh, y la verdad es que se vio bastante disminuido la proporción de número del N que querían buscar, por producto de lo que ya mencioné anteriormente, de los pacientes con patología central del sueño. ¿Ya? Y la verdad es que tuvo una media acumulativa de horas de uso del equipo de 4,1 horas, que la verdad fue bastante adecuado para el estudio, y se logró con esta titulación previa y posterior al mes de 72 horas, perdón, de uso del dispositivo, se logró controlar bastante bien la apnea del sueño, tanto central como obstructiva. Lamentablemente, el endpoint primario, comparamos el control con el grupo a tratar, la verdad es que si bien hubo una disminución del outcome primario en el grupo a tratar, esta no fue significativa. ¿Ya? Dentro del endpoint primario se objetivó que principalmente ocurrieron obstrucciones causa cardiovascular y muerte o requerimiento de asistencia o trasplante en estos grupos de pacientes. ¿Ya? Y al diferenciarlo tanto en las patologías obstructivas como central, podemos ver que hubo una mayor disminución en el outcome primario en los pacientes con patología obstructiva, pero lamentablemente no fue significativa, y en la patología central la verdad es que no hubo mayores cambios y también no fue significativo. ¿Ya? Y en el grupo entero, por todas las causas de mortalidad, la verdad es que si bien hay una pequeña disminución en el grupo a tratar, tampoco esta fue significativa. Y al diferenciarlos también la patología obstructiva, la verdad es que no hubo diferencia importante y esto no fue una significativa. Y acá destacar que el grupo de patología central, si bien fue un N menor que el de la patología obstructiva, sí, los grupos de pacientes que se trataron tuvieron mayores muertes de los que no. Ya, pero a pesar de esto, de todas formas no fue significativo, pero marca una tendencia, al igual que como se ocurrió con el estudio SERF. Por lo tanto, los resultados de este estudio, si bien demostraron que el tratamiento con este dispositivo lograba un mejor control de la patología del sueño, tanto central como obstructiva, no se lograron efectos significativos en los endpoints primarios para este estudio, ¿ya? Demostrando también que, si bien el grupo total de patología obstructiva no estaba completamente abarcado acá, ya que solamente se reclutó pacientes que no tenían somnolencia, que tenían score de somnolencia diurna normal. ¿Ya? Y lo que ya mencioné anteriormente es que efectivamente hubo una mayor mortalidad de los pacientes con patologías del sueño central, así como lo mencionó el estudio SER, pero de forma no significativa. Muchas gracias.